A reading Lectura St. Paul to the Philippians. de la carta de San Pablo a los Filipenses. Rejoice in Estén the Lord siempre alegres en el always. Señor. Say it again. Se los repito, estén alegres. Kindness. Que su mesura sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Anxiety at all. No se inquieten por cosa alguna. Antes bien, en toda ocasión presenten a Dios sus peticiones mediante la oración y la súplica, acompañadas de la acción de gracias. And mind. Y la paz de Dios, que supera todo conocimiento, Finally, custodiará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, whatever is lovely, de amable, whatever is gracious, de honorable, if there is any excellent, todo cuanto sea virtud worthy of y cosa digna de elogio, about these things. todo eso téngalo en cuenta. Keep on doing what you have learned and Todo cuanto han aprendido y recibido y oído y visto en mí, pónganlo por obra, then the God of peace. y el Dios de la paz estará con ustedes. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bless the Lord at all times. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Bless the Lord at all times. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Let my soul Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Bendigo al Señor en todo momento. glorify the Lord with Proclamen conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. sought the Lord. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Look to him that you may Contémplenlo y quedarán radiantes. Su gozo no se avergonzará. when the poor one calls Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Bendigo al Señor en todo momento. the angel of the Lord in El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. and see how Gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Bendigo al Señor en todo momento. fear the Lord. Ye Todos his holy ones. sus santos teman al Señor, porque nada les falta a los que le temen. The great grow Los ricos se empobrecen y pasan hambre. who seek the Los que buscan al Señor no carecen de nada. Bendigo al Señor en todo momento. Remain in my love, says the Lord, Permanezcan en mi amor, dice el Señor. and I in Todo el que permanece en mí y yo en él, dará abundante fruto. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem, gloria tibi, Domine. Jesus raised his En eyes aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, Jesús dijo, Padre Santo, no solo por ellos ruego, also for those, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, so that they para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. that they also Que ellos también lo sean en nosotros, may believe para que el mundo crea que tú me has enviado. them the glory También les di a ellos la gloria que me diste para que sean uno, como nosotros somos uno. in them, Yo en ellos y tú en mí, that they may be para que sean completamente uno,
that the world may de modo que el mundo sepa que tú me has enviado love them. y los has amado como me has amado a mí. Padre, They are your gift. este es mi deseo, I wish that que where los que me confiaste estén conmigo donde yo estoy my glory that y contemplen mi gloria, because you love la que me diste foundation porque me amabas antes de la fundación del mundo. Padre justo, also, si el mundo no te ha conocido, but I know you, and they yo te he conocido, y estos made known to han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenía esté en ellos, como también yo estoy con ellos. Verbum Domini. Laus tibi Christe. We chose the readings for this feast of Escogimos las lecturas para esta fiesta de San Felipe Neri, who was called quien the second apostle fue llamado el segundo apóstol de Roma, San Pedro siendo el primero. Saint Philip Y to re San Felipe Rome. fue a reevangelizar Roma. And he did it in a very distinct Y lo hizo de una manera muy distintiva. always Es una de las cosas the saints. a las que siempre miramos con los santos. Very Los santos siempre son muy distintivos. the same. Los pecadores prácticamente los mismos, They don't come up with iguales. No inventan muchos pecados nuevos. A veces lo pueden hacer de manera barata cuando la economía es mala, a veces pagan más cuando la economía es buena, pero básicamente son las mismas cosas. Los santos, por otro lado, son muy distintivos. This was a time Y esta when Rome fue una época en que Roma had time. había pasado por tiempos bastante difíciles. Seven. En 1527, Holy Roman Emperor el V santo emperador romano, Carlo V, came down to Italy to punish fue a Italia a castigar al Papa, paying off quien era Medici, por no pagar unas deudas y saqueó la ciudad. Y nada más para asegurarse que extra animosity había un poquito de animosidad adicional, trajo un ejército Protestants in it. con muchos protestantes, And this is just 10, that was 10 years que after the nuevamente esto fue Reformation. 10 años después del inicio de la Reforma, Intensified their anger y esto intensificó su ira, su sentido de traición Rome was devastated. en la iglesia, y Roma fue devastada. Lo único bueno que salió de ello Like Benvenuto fue que Cellini un artista como Benvenuto Cellini threw the habría de and dig up more artifacts from ancient times and put them in the Vatican Museum. escarbar en las ruinas y encontrar artefactos antiguos y acabaron en el Museo del Vaticano, pero fue devastador para la ciudad, People think of some que apenas tenía 20.000 in this country. personas. Pensemos en algunos pequeños pueblos en este país. Solo tenía 20.000 personas. Una ciudad que llegó a tener 1 millón de personas. La ciudad más grande en historia europea, hasta Londres creo que fue, o París, que alcanzó cientos de años más tarde. And it was just this Y small town with ciudad lots fue of remnants of una ciudad pequeña con muchos remanentes de cosas antiguas. kind of devastation that existed. El otro tipo de devastación que existió en Roma fue que, por supuesto, seguía siendo la sede de la iglesia. Bishops Y muchos obispos querían in Rome pasar tiempo en Roma own en diocese. lugar de en sus propias diócesis. They did so they could get political. Esto era para poder obtener progreso político. They wanted Era un lugar donde benefices. This was querían recibir buenos beneficios. Esto era cuando certain money podían tener el derecho a recibir cierto dinero por ser el obispo de cierto lugar. they wanted Querían los beneficios, to them querían and have a whole acumularlos, bishop of lots of cities get querían ser obispos but stay in Rome to spend it. de muchas ciudades, pero permanecer en Roma para gastarlo ahí. Of Esto disregard llevó a mucha clergy
and negligencia de parte del clero y los obispos en so Roma, that the people who de lived manera que el pueblo que vivía en la ciudad, from habiendo sufrido and the de guerra devastation and burning of their y la city devastación y owed quema money de su ciudad, porque they el had to suffer. Papa le debía dinero al emperador y ellos tuvieron que And sufrir, because these y bishops and cardinals porque were estos coming to obispos y Rome cardenales in estaban order yendo a to Roma live a good para life poder vivir la buena vida and get advancement in the church y for monetary obtener progreso en la iglesia por razones became very monetarias, cynical. la gente se volvió muy cínica acerca de la And iglesia. so you wouldn't go to Rome to find lots Así of que piety. uno no iba a Roma para encontrar Go to Rome to see people mucho who, fervor. you're so Uno close no to iba a the Pope, Roma you must be extra holy. para decir, oh, debes estar muy cerca al Papa, seguramente eres bien santo. No. Y esto aplicaba también a muchos de los obispos y cardenales en la corte papal The folks on the street. y también a las personas comunes y corrientes de la calle. Situation. Esta era la situación. Saint Philip came San from Felipe Florence, I believe. He studied provino de Florencia, me parece, estudió en Florencia bajo los dominicos teachers, y sus dos maestros preferidos le enseñaron la fe bien, but his pero family, his father was a su lawyer, familia, wanted him su in padre era abogado y quería as they que worked se dedicara a in Naples, esa near misma profesión. Vivía cerca de Nápoles, business. He'd worked for him. He did a good job. He was an honest trabajaba para su tío, who owns a business, que era un wants hombre to honesto. hire a good, honest young man. Todas las personas que son dueñas de un negocio quieren conocer un That was the idea. joven honesto con la idea de que algún día But it's while he lo reemplacen. Pero fue mientras él estaba ahí que él descubre no solamente of the faith that la verdad acerca de la fe que los dominicos le habían enseñado, sino que también experimenta una relación personal con Cristo, una conversión personal a un amor verdadero de Cristo of money que hizo que su búsqueda de dinero was fuera algo irrelevante. he ended up going to Rome Él terminó yendo a Roma and he saw the situation. y vio la situación ahí. He also saw the También change vio culture in Rome. la cultura cambiante en Roma. Renaissance coming into full Esto bloom. es el renacimiento que estaba floreciendo en pleno. He wanted to address Y quería people of Rome, abordar, quería dirigirse al pueblo de Roma but he also con el Evangelio, with them in pero their también culture. lidiaba con ellos en su propia Drew to cultura. himself first a number of very fine Atrajo hacia sí primero disciples, un número de muy buenos discípulos a taught quienes enseñó la fe, he les also enseñó el amor de was Cristo. good friends with También Saint Ignatius fue buen Loyola, amigo also con San Ignacio de Loyola, quien también había ido a Roma at para servir las necesidades del Papa, to hear confessions and preach the gospel. de sacerdotes que estaban dispuestos a A very escuchar confesiones y and proclamar el Evangelio y a vivir una vida muy sencilla. Y San Felipe Neri tomó un enfoque diferente. truly dressed like a Él realmente se vestía como un caballero, pero no de forma lujosa. dressed nicely Se vestía bien and lived nicely, y vivía bien, not pero extravagant. no de forma extravagante. Y de esa forma le fue posible moverse dentro de esos círculos donde la corrupción de la iglesia existía, y le fue posible evangelizarlos. Entre sus discípulos estuvo el gran Giovanni Palestrina. Palestrina, espero que escuchen su música. Probablemente yo creo que es el compositor más grande de aquella época, pero le instó a componer oratorios, a tomar historias de la Biblia y componer música excelente basada en ello, tomar música de la misa que tuviera una polifonía excelente. De esa forma, elevar a las personas utilizando lo que era música moderna, la polifonía, la música que más adelante se convertiría en los inicios de la ópera,
justo en la época en que él falleció, wonderful este tipo artistic ability that he de maravillosa also facultad saw musical in the churches, que también the churches veía las iglesias que edificó. in Rome. These have this Esas renaissance tenían art, and este amor given the way that the hacia el early arte característico del Renacimiento that, y la forma en que los primeros jesuitas lo imitaron. Yo sospecho que él y San Ignacio habían conversado acerca de cómo se podía utilizar las artes para poder llegar a la persona común y corriente. Fue algo muy importante. De hecho, una de las cosas que San Felipe solía hacer have picnics es, with tenía días de campo, then use that as picnics an con música, opportunity pero luego utilizaba esto como una oportunidad para predicarle a las personas. with a great Siempre lo hacía cheerfulness as well. In fact, con gran alegría también. De hecho, le gustaba jugar bromas. I like the guy better already. He Tenía muy buen sentido del humor. Solía ir por ahí con un libro de bromas en su bolsillo. Solía contar bromas. Me encantaba. loved being human. In fact, originally Saint Ignatius De hecho, had a cap originalmente San Ignacio tenía una casucha con botones. Y cada vez que veía a Ignacio, one button off. San Felipe solía cortarle uno de los botones. Today, we Jesuits Hasta el don't día de have hoy, buttons los on jesuitas no tenemos botones en nuestras casuchas, ¿no? with Nunca sabemos qué va a pasar, we just stopped with the buttons and así que dejamos de usar botones that kind of y usamos un cinto, en cambio. Pero es ese tipo de facultad de estar lleno de tanta alegría, de manifestarlo en las artes, arts de utilizar that time, las artes de aquella época, them in Christ. pero elevarlas en Cristo, de manera que la belleza de la verdad del Evangelio In these very, pudiese ser expresada de estas diferentes formas. he would go around Y él solía not only those ir por todos lados evangelizando, no solamente a aquellos que eran de la misma clase, incluso clases más altas que él, as sino someone who dressed as a gentleman, como alguien que se vestía como un caballero, también podía with the simplest estar con las personas más sencillas. folks, the Y eran estas personas, la persona he preached. trabajadora, común y corriente, quien predicaba. Él inició la práctica de ir de iglesia en iglesia cada noche. Solía ir a una iglesia diferente y predicar acerca de Cristo, About the hablándoles acerca de la alegría del Señor, call them to repent, llamándoles al arrepentimiento, a not que to be so vayan a cynical, confesarse, a que no sean tan cínicos, your a que no disappointment permitan and anger que sus at desilusiones y su some ira of the por bishops and cardinals algunos de los obispos y cardenales de su época living the que life of habían estado viviendo una vida de lujo, que no se enfoquen en ellos, focus on Jesus que Christ. se enfoquen en Jesucristo, Focus on que se enfoquen en la conversión que uno tiene que realizar en lugar de la conversión que ellos tienen que realizar. focus on how you Que se need to enfoquen turn your en la own forma en que life tienen que cambiar sus propias vidas, llamar a Jesús, and not on how other people need to do. y no en la forma en que los demás tienen que hacerlo. Chance to evangelize Y them, tiene la oportunidad de evangelizarlos, que lo hagan. Es lo que él solía hacer. evangelize Cuando él tenía la oportunidad de evangelizar some bishops. He did. diferentes sacerdotes y obispos, él lo hacía. A community Y fundó una comunidad de sacerdotes seculares, are now still in existence, known as quienes aún existen, se les conocen como in the el midst of oratorio. cities. They still do Vivían en medio de las ciudades, aún lo oratories in this continúan. Tenemos oratorios en este país and y en Canadá. use that Y position in the midst of the city, not utilizaban ese puesto en medio de la ciudad rather to engage the contemporary world para with Christ. involucrarse con el mundo contemporáneo y llamarlos hacia Cristo. Continúan ese And it's for ministerio. that reason Y es por esa that we razón see today's que vemos en el Evangelio de hoy que Jesus prayed for not Jesús only his disciples, ora no solo por sus discípulos, sino por aquellos que han de creer en Él a través de la palabra de sus prayer discípulos. of Christ La oración de Cristo rings through the centuries. resuena a lo largo de los siglos. The word of Que God aquellos que escuchan la palabra would de believe Dios in Jesus. crean en Jesús And that this y gospel is something that que este Evangelio es algo que San Felipe along with vivió today's reading junto from Philippians,
con la lectura de hoy de Filipenses. Lord, always Alégrense siempre en el Señor. Repito, alégrense. that the joy that he had from Christ, he shared Que la alegría que él recibió de Cristo la and he compartía that joy from others. y él evocaba esa alegría en los demás. And historians, the Inspiró a great artistas, Baronius, historiadores como el gran historian Jeronio, of that más grande historiador de aquella honest época, about the church and honesto acerca de la faults, iglesia y sus but faltas, also a pero solid member of the también un sólido miembro del clero. he became a cardinal and was able Llegó a ser to cardenal bring the y le truth fue of the capaz church y fue capaz de llevar la verdad de la iglesia con defectos y con sus grandes fortalezas. disciple of Saint Philip. All Fue sorts of discípulo de San Felipe. were very much at the center of his attention. Él prestó atención a todo tipo de diferentes áreas en su iglesia, en su sepulcro, Right in the center of Rome. justo en Casanova, justo al centro de Roma, Second apostle. de manera que el segundo apóstol de Roma Still there to be a aún sign continúa for ahí, all of us. siendo señal para todos nosotros en la iglesia de Roma y para todos nosotros, More deeply to para Christ ourselves acercarnos más a Cristo share the y word of God, compartir la palabra de Dios that con comes la alegría que proviene de Cristo.